Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast, Historias y Cuentos. Sean todos bienvenidos, historiadores, historistas, cuentos y cuenteros, cuentistas y cuento más, a su podcast, Historias y Cuentos. Como ya saben, yo soy Moon, y en esta ocasión les traemos un nuevo episodio con un nuevo cuento de cuentos góticos de Mary Shelley. Así que acompáñenme para traerles esta narración. Roger Doomsworth, el inglés reanimado. Quizás se recuerde que el 4 de julio pasado apareció un párrafo en los periódicos indicando que el doctor Hotham de Northumberland, cuando regresaba hace unos 20 años de Italia, sacó de debajo de una avalancha en el monte St. Gothard, en las proximidades de la montaña, a un ser humano cuya animación había sido suspendida por la acción de las bajas temperaturas. Al aplicarse los remedios habituales, el paciente fue resucitado para descubrirse que se trataba del señor Dodsworth, hijo del anticuario Dodsworth, que falleció en el reinado de Carlos I. Tenía 37 años de edad en el momento de su inhumación, que había tenido lugar durante su regreso de Italia en 1654. Se añadió que, tan pronto como se hubiera recuperado lo suficiente, volvería a Inglaterra bajo la protección de su salvador. Desde entonces no hemos oído hablar más de él, y varias iniciativas para el interés público, que se habían hincado en mentes filantrópicas al leer la noticia, ya han retornado a su pristino nada. La sociedad de anticuarios había abierto camino a varios votos de medallas, y ya había comenzado, en idea, a considerar qué precios podía permitirse ofrecerle al señor Dodsworth por sus viejas ropas y a conjeturar qué tesoros en cuanto a panfletos, canciones antiguas o cartas manuscritas podían contener sus bolsillos. Desde todos los puntos empezaron a escribir poemas de todas las clases, elegíacos, congratulatorios, burlescos y alegóricos, en favor de dicha información auténtica. El señor Goodwin había suspendido la historia de la Commonwealth que acababa de iniciar. Es duro no solo que el mundo se vea privado de estos destinados dones de talento del país, sino también que se le prometa y luego se le niegue un nuevo tema de romántica maravilla e interés científico. Una idea novel vale mucho en la rutina corriente de la vida, pero un hecho nuevo, un milagro, una desviación del curso palpable de las cosas hacia la aparente imposibilidad, es una circunstancia a la cual la imaginación debe aferrarse con deleite. Y de nuevo repetimos que es duro, muy duro que el señor Dusworth se niega a aparecer, y que los creyentes en su resurrección se vean obligados a soportar los sarcasmos y argumentos triunfalistas de aquellos escépticos que nadie se mantiene del lado seguro de la barrera. Ahora bien, nosotros no creemos que haya ninguna contradicción o imposibilidad unida a las aventuras de esta joven reliquia. La animación, creo que los filósofos se muestran de acuerdo, se puede suspender con facilidad durante unos 100 o 200 años, o unos pocos segundos. Un cuerpo herméticamente sellado por la helada se ve, por necesidad, preservado en su primitiva totalidad. No se le puede añadir nada o quitarle algo a aquello que se haya absolutamente aislado de la acción de un agente exterior. No puede acontecer ninguna descomposición, pues algo jamás se puede volver nada. Bajo la influencia de ese estado que nosotros llamamos muerte, el cambio, más no la aniquilación, nos quita de la vista el mundo corpóreo. La tierra recibe sustento de él, el aire se alimenta de él, cada elemento toma lo suyo, forzando así el pago de lo que ha prestado. Sin embargo, los elementos que flotaban sobre la helada mortaja, del que nunca podría escapar un aliento, y entonces se liberó la tenebrosa sombra que fue desterrada por su propia perplejidad. Su víctima se había quitado el gélido hechizo y se levantaba un hombre tan perfecto como el que se tumbó hace 150 años. Con ansiedad hemos deseado que se nos comunicaran algunos detalles de sus primeras conversaciones y la manera en que ha aprendido a adaptarse a su nuevo escenario de vida. Pero se nos niegan los hechos. Permítanos esbozar una conjetura. Se puede adivinar cuáles fueron sus primeras palabras de las expresiones, usadas por las personas expuestas a accidentes más cortos de similar naturaleza. Por supuesto, dijo, ¡ah, canijo, ¿dónde estoy? Pero a medida que recuperaba toda su capacidad, la trama se hace más densa. Su ropa ya ha estimulado la sombra del doctor Hotman, la barba puntiaguda, los rizos sobre la frente que, hasta que se descongeló, se mantenían rígidos bajo la influencia de la escarcha y la helada. Su traje hecho como el de los retratos de Van Dyck, o, una similitud muy familiar, como el disfraz del señor Sapio en Winter's Opera of the Oracle.
sus zapatos en punta. Todo hablaba de otra época. La curiosidad de Salvador le descubrió que el señor Dodsworth estaba a punto de despertar. Mas, para ser capaces de conjeturar con cierto grado de veracidad el rumbo de sus primeras preguntas, hemos de esforzarnos para descifrar qué papel desempeñó en su vida anterior. Vivió en el periodo más interesante de la historia inglesa. Se llevaba perdido al mundo cuando Oliver Cromwell ya había alcanzado la cúspide de su ambición, y a los ojos de Europa entera, la Commonwealth de Inglaterra parecía tan establecida como para durar toda la eternidad. Carlos I estaba muerto. Carlos II era un proscrito, un mendigo, pobre incluso en esperanzas. Y Carlos V estaba haciendo chocolate. El padre del señor Dodsworth, el anticuario, recibió un salario de general republicano, Lord Fairfax, un gran amante de las antigüedades, y murió el mismo año en que su hijo se sumió en ese sueño largo pero no definitivo. Una curiosa coincidencia esta, pues da la impresión de que nuestro amigo preservado por el frío regresaba a Inglaterra cuando murió su padre, para, probablemente, reclamar su herencia. ¿Cuán efímeros son los puntos de vista humanos? ¿Dónde se encuentra ahora el patrimonio del señor Dodsworth? ¿Dónde sus coherederos, sus albaceas y legatarios, su prolongada ausencia, suponemos, ha proporcionado a los actuales poseedores de las propiedades? La cronología del mundo es 170 años más vieja desde que él abandonara la escena. Mano tras mano ha arado sus acres, convirtiéndose luego en más terrones de tierra. Se nos puede permitir dudar si una sola partícula de su superficie es individualmente la misma que aquellas que iban a ser suyas. La misma tierra joven rechazaría la antigua reliquia de su reclamador. El señor Dodsworth, si podemos juzgarlo por la circunstancia de que se encontraba en el extranjero, no era un celoso hombre de la Commonwealth. No obstante, haber elegido Italia como el país a visitar y su proyectado retorno a Inglaterra a la muerte de su padre, toma probablemente no fuera un violento colono leal a Gran Bretaña. Sí parece ser, o haber sido, uno de esos hombres que no siguen los consejos de Catón como están registrados en la Farsalia. Un grupo, siendo pertenecer a un grupo, alguno admite semejante término, que Dante nos recomienda despreciar por completo, y que en pocas ocasiones cae entre los dos tauteres, siento que se evitó un sumo cuidado. Sin embargo, el señor Dodsworth apenas podía dejar de sentirse ansioso por las últimas noticias procedentes de su país natal en un periodo tan crítico. Su ausencia podría haber puesto en gran peligro su propia propiedad. Por lo tanto, podemos imaginar que una vez que sus miembros hubieran sentido el gozoso regreso de la circulación, y después de haberse estimulado con tales productos de la tierra como jamás hubiera podido esperar vivir para comer, una vez que le hubiera informado de qué peligro había sido rescatado, y haber dicho una oración que incluso le pareció enormemente larga al doctor Hodman, podemos imaginar, repito, que su primera pregunta habría sido: ¿había últimamente alguna noticia de Inglaterra? Recibí cartas ayer. Bien se puede presumir que fue la respuesta del doctor Hodman. ¿De verdad? Exclamó el señor Douglas. Por favor, señor. ¿Ha acontecido algún cambio para bien o para mal en este pobre y confundido país? El doctor Hodman sospechaba la presencia de un radical y con frialdad contestó: Señor mío, será difícil decir en qué consiste su confusión. La gente habla de fabricantes que se mueren de hambre, bancarrota y de la calidad del capital social de las compañías. Excrecencias que existirán en un estado de buena salud. De hecho, Inglaterra jamás se ha encontrado con una condición más próspera. Entonces, el señor Dosworth sospechaba la presencia del republicano, y con lo que hemos supuesto por su cautela habitual, oculta durante su rato su lealtad y su voz moderada pregunta. ¿Nuestros gobernantes miran con ojos descuidados los síntomas del exceso de salud? Es nuestros gobernantes. Responde su salvador. Si se refiere a nuestro ministro, se encuentra demasiado vivos para la turbación temporal. Pedimos el perdón del doctor Holmes si le ofendemos convirtiéndolo en un tal. Tal cualidad corresponde a nuestro entendimiento puro y anticuado del doctor. Y tal es el único conocimiento que poseemos de este caballero. Sería desagradable que se mostraran más firmes. El rey, Dios le bendiga. Señor, exclamó el señor Dos. El doctor Hodman continúa sin darse cuenta del excesivo asombro exhibido por su paciente. El rey, Dios le bendiga. Dedica sumas inmensas de su dinero personal para la ayuda de sus súbditos, y su ejemplo ha sido imitado por toda la aristocracia y de clase alta de Inglaterra. ¿El rey?
exclamó el señor Dos. Sí, señor, responde con énfasis su salvador. El rey, y me siento feliz de decir que los prejuicios que tan desgraciada e inmerecidamente poseen los ingleses con respecto a su majestad, ahora han sido transformados, con la excepción de unos despreciables ejemplos, con añadida severidad, en un amor respetuoso y la reverencia que merecen sus talentos, virtudes y amor paternal. Querido señor, usted me divierte, replica el señor Dosborne mientras su lealtad, últimamente solo un capullo, de repente florece por completo. Sin embargo, no consigo comprenderlo. El cambio es tan súbito, y el hombre, Carlos Estuardo, ahora puedo llamarlo Carlos I, confía en que su asesinato haya sido condenado como se merece. El doctor Hodman le tomó el pulso al paciente. Tenía un acceso de delirio debido a semejante desviación del tema. Era regular y tranquilo, y el señor Dosworth continuó. Ese infortunado mártir que nos mira desde el cielo está, espero, aplacado por la reverencia que se le tributa a su nombre y las plegarias dedicadas a su recuerdo. Ningún sentimiento, creo que puedo aventurarme a afirmar, es tan generalizado en Inglaterra como la compasión y el amor en que se retiene la memoria de ese desventurado monarca. Y su hijo, ¿qué reina ahora? Señor, seguro que le habéis olvidado. Ningún hijo. Eso, por supuesto, es imposible. Ningún descendiente suyo está en el trono inglés, ocupado ahora con todo merecimiento por la casa de Hanover. La despreciable raza de los Stuart, hace tiempo proscrita y perdida, está extinta. Y los últimos días del último pretendiente a la corona de esa familia justificaron a los ojos del mundo la sentencia que lo echó para siempre del reino. ¡Jo, jo, jo, jo! Esas debieron haber sido las primeras lecciones en política del señor Tosfu. Pronto, para asombro del Salvador y del Salvado, el verdadero estado del caso debió haber sido revelado. Durante un tiempo, la extraña y tremenda circunstancia de su largo trance puede haber amenazado la pérdida total de cordura del señor Tosford. Mientras, atravesar el monte San Gothard había lamentado la muerte de un padre, y ahora todo ser humano que había visto alguna vez se hallaba bajo tierra. Convertido en polvo, cada voz que había oído estaba silenciosa. El mismo sonido de la lengua inglesa había cambiado. Tal como lo informa su experiencia en conversaciones con el doctor Hotham, los imperios, las religiones, las razas de hombres probablemente han surgido y desaparecido. Su propio patrimonio. El pensamiento resulta eso, no obstante, sin él, ¿cómo podré vivir? Se ha hundido en el voraz abismo que se abre codicioso para tragarse el pasado. Sus conocimientos y sus logros casi seguro que son obsoletos. Con sonrisa amarga piensa, he de volcarme en la profesión de mi padre y convertirme en un anticuario. Los familiares objetos, pensamientos y hábitos de mi niñez ahora son antigüedades. Se pregunta dónde están ahora los 170 volúmenes de folios manuscritos que su padre había compilado, y que él, siendo muchacho, contemplaba con reverencia. ¿Dónde? ¿Dónde? Donde su compañero de juegos favorito, el amigo de años posteriores, su destinada y hermosa prometida. Las lágrimas largo tiempo heladas entonces se congelaban y fluyen por sus mejillas jóvenes y viejas. Pero no deseamos ser patéticos. Seguro que desde los días de los patriarcas, ningún amante ha lamentado la muerte de su hermosa dama tantos años después de que ésta haya acontecido. La necesidad tirana del mundo, en cierto sentido, reconcilia al señor Dusburg con su destino. Al principio se convence de que la generación posterior del hombre se encuentra muy deteriorada respecto a sus contemporáneos. No es ni tan alta, ni tan hermosa, ni tan inteligente. Luego, poco a poco, comienza a dudar de su primera impresión. Las ideas que se habían apoderado de su mente antes del accidente y que habían permanecido congeladas todo este tiempo, empiezan a descongelarse y disolverse, dejando espacio a otras. Se viste al estilo moderno y no pone mucha presión a nada salvo el cuello de camisa y el sombrero duro. Admira la textura de sus zapatos y calcetines y mira con admiración el pequeño reloj de Ginebra, que a menudo consulta, como si aún no estuviera seguro de que el tiempo había avanzado de su manera habitual. Y como si en su espera debiera encontrar una demostración ocular de que había cambiado su 37 cumpleaños por su 200 y más. Había dejado el 1654 después de Cristo, detrás para encontrarse de repente como un observador de los modos del hombre en este iluminado siglo XIX. Su curiosidad es insaciable. Cuando lee, sus ojos no son capaces de transmitir con rapidez a su mente y muy a menudo se detiene en un pasaje inexplicable en algún descubrimiento y conocimiento familiares a nosotros. Pero ni siquiera soñaba en su época, que le dejan maravillado y meditó.
Ciertamente, se puede suponer que pasa gran parte de su tiempo en ese estado, interrumpiéndose de vez en cuando para cantar una canción monárquica en contra del viejo Noli y las cabezas redondas, interrumpiéndose de pronto y mirándose alrededor con temor para ver quién la está escuchando. Y al contemplar la apariencia moderna de su amigo, el doctor suspira y piensa que ya a nadie le importa si canta una canción de caballeros o un salmo puritano. Fue una tarea interminable desarrollar todas las ideas filosóficas que, naturalmente, dio a luz la resurrección del señor Tuxford. Mucho nos gustaría conversar con este caballero, y aún más observar el progreso de su mente y el cambio de sus ideas en una situación tan nueva. Si fuera un joven vivaz, propenso a las exhibiciones del mundo y ajeno a las metas humanas más elevadas, puede proceder de manera sumaria para continuar el camino de su antigua vida, deseando sumirse de inmediato en la corriente de humanidad que fluye ahora. Sería bastante curioso observar los errores que comentaría y la mezcolanza de costumbres que ello produciría. Puede pensar en entrar en la vida activa, convertirse en Wing o Thori, según sea su inclinación, y conseguir un asiento en la, incluso para él, una vez llamada Capilla de San Stephens. Puede contentarse con convertirse en un filósofo contemplativo y hallar suficiente alimento para su mente en el seguimiento de la marcha del intelecto humano. Los cambios que se han labrado en las disposiciones, deseos y capacidades de la humanidad será un defensor de la perfección o del deterioro alcanzados. Deben mirar nuestras creaciones, el avance de la ciencia, la difusión del conocimiento y el espíritu vigoroso de empresa característico de nuestros compatriotas. ¿Hallará algún individuo que pueda compararse con los espíritus gloriosos de su época? Moderado en sus puntos de vista, como lo hemos supuesto ser, con toda probabilidad en el acto adoptará ese tono mental temporizador tan de moda ahora. Se sentirá complacido de hallar tranquilidad en la política. Admirará mucho el ministerio que ha tenido éxito en reconciliar a casi todos los partidos, en encontrar paz allí donde él dejara enemistad. El mismo carácter que tenía hace 200 años influirá en él ahora. Seguirá siendo el mismo señor Dosworth moderado, pacífico y no entusiasta que fuera en 1647. Pues a pesar de que la educación y las circunstancias pueden bastar para dirigir el tosco material de la mente, no pueden crear ni proporcionar intelecto, aspiraciones nobles y constancia enérgica allí donde, implantados por la naturaleza, sean los objetivos apagados e indecisos y los deseos vastos. Analizando esta creencia, a menudo hemos olvidado durante un rato al señor Dosworth, realizando conjeturas sobre cómo actuarían esos héroes de la antigüedad si renacieran estos días. Entonces, la fantasía despertada ha proseguido para imaginar que alguno de ellos se han renacido, que, según la teoría explicada por Virgilio en el libro sexto de su Eneida, cada 1000 años los muertos retornan a la vida y sus almas están dotadas con las mismas sensibilidades y capacidades de antes. Son arrojadas desnudas de conocimientos a este mundo, de nuevo recubriendo sus esqueletos con las habilidades de la situación. La educación y la experiencia les proporcionan. Se nos dice que Pitágoras recordó muchas transmigraciones de este tipo que le habían sucedido, aunque para ser un filósofo hizo muy poco uso de sus anteriores recuerdos. Resultaría ser una escuela muy útil para reyes y estadistas, y de hecho para todos los seres humanos, llamados para interpretar su papel en el escenario del mundo, si pudieran recordar lo que habían sido. Así seríamos capaces de tener una visión del cielo y del infierno mientras, estando el secreto de nuestra anterior identidad confinado en nuestros propios pechos. Hiciéramos una mueca o nos exaltáramos en la culpa o alabanzas concedidas a nuestros anteriores yo, mientras que el amor a la gloria y reputación póstuma es tan natural para el hombre como su lazo con la vida misma. Este ha de encontrarse bajo tal estado de cosas temblorosamente vivo a los riesgos históricos de su honor o vergüenza. El precio espíritu de Fox se habría visto aliviado por el recuerdo que habían desempeñado una valiosa parre como Marco Antonio. Las anteriores experiencias de Alcibiades e incluso del afeminado Stini de Jacobo I podrían haber hecho que Sheridan se negara a recorrer de nuevo el mismo sendero de asombrosa, pero fugaz, brillantez. El alma de nuestra moderna Corina se habría visto purificada y exaltada por la conciencia de que una vez le habían dado vida a la forma de Safo. Si en la actualidad hubiera un hechizo que hiciera que toda la generación presente recordara que unos 10 siglos atrás habrían sido otros, no habría muchos de nuestros mártires librepensadores que se maravillarían al descubrir que habían sufrido como cristianos bajo dominiciado, mientras que el juez, al dictar sentencia de repente, se daría cuenta de que en el pasado había condenado a los santos de la Iglesia a la tortura por no renunciar a la religión que él defendía ahora. De esta ordalia solo saldrían actos benevolentes y verdadero bien, así como sería caprichoso percibir como algunos hombres grandes en algunos civiles
pavonearían con la conciencia de que sus manos en una ocasión habían sostenido un cetro. Un artesano honesto o un criado ladrón descubrirían que se habían visto poco alterados al ser transformados en un noble ocioso o en un director de una compañía. En todos los aspectos podemos suponer que el humilde sería exaltado y que el noble y el orgulloso sentirían que sus estrellas menguaban y no eran más un juego de niños al rememorar las posiciones bajas que se ocuparon una vez. Si las novelas filosóficas estuvieran de moda, imaginamos que se podría escribir una obra excelente sobre el desarrollo de una misma mente en diversos estratos y diferentes periodos de la historia humana. Pero volvamos al señor Dosworth para ofrecerle unas cuantas palabras de despedida. Después de que se hizo la reflexión de qué pasaría si pudiéramos conectar con el pasado, proseguimos con la historia, carnal. Ya no necesitamos a sepultarse en la oscuridad. O, si declinara modestamente la publicidad, le suplicamos que nos dé a conocer en persona a nosotros. Tenemos mil preguntas que formularle, dudas que despejar, hechos que indagar. Si existe algún temor de que las viejas costumbres y la extrañeza de aspecto le tornaran ridículo ante aquellos habituados a asociarse con exquisitos modernos, le aseguramos que nosotros no somos propensos a ridiculizar la mera experiencia exterior y que la excelencia valiosa e intrínseca siempre obtendrá nuestro respeto. Decimos esto y el señor Dusford se encuentra vivo. Quizá ya no esté entre nosotros. Tal vez abrió los ojos solo para volver a cerrarlos con más obstinación. Quizá su antigua ancilla no puede florecer en las cosechas de estos días. Después de un poco de asombro y temblor, al verse como un muerto resucitado, sin hallar afinidad entre su persona y el presente estado de cosas, ha dicho un último y eterno adiós al sol. Seguido su tumba por su salvador y los atónitos aldeanos, puede que duerma el sueño verdadero de la muerte en el mismo valle durante mucho tanto tiempo reposó. Quizá el doctor Hodgson haya erigido una simple lápida sobre sus restos, dos veces enterrados, donde se lee: a la memoria de R. Dosworth, un inglés nacido el 1 de abril de 1617, muerto el 16 de julio de 1826, a la edad de 209 años. Una inscripción que, si quedara preservada durante cualquier condición terrible, quisiera que el mundo iniciara de nuevo su vida, provocaría muchas disquisiciones instruidas e ingeniosas teorías sobre una raza que los registros auténticos muestran que se aseguró el privilegio de alcanzar una edad tan amplia. Y esta fue la historia de Roger Donsworth, el inglés reanimado. Esto es Historias y Cuentos, episodio número 28. Espero les haya gustado, que tengan un excelente día. Les deseo lo mejor. Espero que nos puedan seguir apoyando tanto en Spotify como en YouTube. Y les traigo una buena noticia. Ya también nos pueden escuchar en Amazon Music, en la sección de podcast. Así que ya hay tres plataformas donde nos pueden buscar. Espero les guste y nos pueden escuchar donde ustedes más les guste. En Spotify, YouTube y Amazon Music. Que tengan un excelente día. Esto fue Historias y Cuentos, narrados por Moon, episodio 28. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.